Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas. Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Buenos días. Él ha sido bueno para con nosotros. Como dice la palabra del Señor, que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que podemos decir que en este momento Él ha sido bueno para con nosotros. A pesar de que experimentemos momentos que a nuestro entender parecen ser desagradables o parecen ser malos, pero ellos van a cumplir el propósito por el cual todas las cosas que aman a Dios, o a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y ese propósito es de que podamos ser cada día más hechos a la imagen de su Hijo.
Así que cada dificultad que usted esté enfrentando, no sé cuál sea en este momento, no la vea como que le están haciendo la vida imposible, sino como véala como que Dios está trabajando en mi vida para cada día parecerme más y más a Cristo. Porque esa debe ser la perspectiva del Hijo de Dios. En esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Hebreos. Estamos llegando ya al final del capítulo 11. Y quiero leer una vez más los versículos 32 al 35. Creo que ya los tiene. Y si no lo tiene, pues le invito para que pueda levantar su mano si no tiene una Biblia, y un ujier le va a hacer llevar una Biblia, o usted se puede hacer al lado de alguien que tenga Biblia para que pueda leer con él. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron juegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga en ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Padre, gracias en esta mañana una vez más, porque tú has sido bueno, como acabamos de cantar, nuestra vida ha sido bueno. Señor, y es tu fidelidad, tu amor, tu bondad, la que nos ha sostenido hasta ahora. Y si es tu voluntad, nos seguirá sosteniendo hasta que tú lo decidas. Padre, gracias porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestras fuerzas, sino que se trata de Cristo, de lo que tú has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que tú harás. Señor, al estudiar tu palabra, te pedimos que quites toda distracción en nuestras mentes, quites todo prejuicio, quites todo malestar. Señor, y que nuestras mentes puedan estar enfocadas únicamente en concentrarnos en lo que dice tu palabra, que podamos sacar el beneficio de ella, para que aquel que está en Cristo pueda ser edificado, pueda ser fortalecido en su fe, pueda ser animado a seguir caminando esa carrera de la fe. Señor, pero aquel que todavía no está en Cristo, ya sea niño o joven o adulto, que hoy tu palabra lo pueda llevar a la convicción de que ha pecado contra ti, necesita un Salvador, Jesucristo. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que las palabras del predicador puedan ser de edificación, que pueda hablar solamente tu palabra y que los oyentes puedan recibir tu palabra proveniente de ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento? La semana pasada dijimos que el autor de esta carta a los hebreos estaba terminando su enseñanza práctica de lo que significa vivir por fe. Todo el capítulo 11, estos 40 versículos, es una explicación, como lo dije la semana pasada, de Habacuc 2, 4, que es citada en Hebreos 10:38, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Es una frase muy conocida entre el cristianismo. Oh, sí, la Biblia dice, por el justo vivirá por fe. Bueno, el autor de Hebreos ahora nos está explicando qué es lo que significa vivir por fe. Y como lo hemos dicho, a lo largo de toda nuestra enseñanza de estos 11 capítulos, los hermanos de Roma, de esta iglesia del primer siglo, necesitaban escuchar lo que el autor les está diciendo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban viviendo realmente, no estaban viviendo por fe. Muchos estaban desanimados, muchos estaban dudando por cada una de las pruebas que estaban enfrentando, por la persecución. Incluso muchos de ellos estaban pensando abandonar la fe cristiana para regresar una vez más al judaísmo que practicaban antes. Por eso el autor les recuerda qué es lo que significa realmente vivir por fe.
Y no lo hace únicamente diciéndoles cómo, sino que les muestra ejemplos concretos de personajes que ellos realmente conocían. Para nosotros, quizás tenemos que hacer un recuento de algunos de ellos, pero para ellos es solamente escuchar Gedeón, sabían con claridad lo que había pasado. Sansón. Entonces él empieza a mostrarles todo este capítulo la historia de estos hombres en el Antiguo Testamento y mujeres que vieron por fe. ¿Y cuál es el punto? El punto es este, y creo que es fácil de que lo comprendamos. Vivir por fe es confiar y obedecer la palabra de Dios. Vivir por fe es confiar y obedecer la palabra de Dios. Vivir por fe, mis amados hermanos, es creer que lo que Dios ha prometido y vivir conforme a lo que Él ha ordenado. Eso es vivir por fe. Creer lo que Dios ha prometido y vivir, escúcheme esto, vivir conforme a lo que Él ha ordenado. No es lo que ordena un pastor o una iglesia. Es lo que Él ha ordenado. ¿Y dónde está lo que Él ha ordenado? En su palabra. Queremos vivir por fe, mis amados hermanos, hay que regresar a la palabra. Y tú que estás en Cristo, es que es lo que dice el pastor. No, no es lo que dice el pastor. El pastor lo único que hace es decir lo que dice la palabra. Perdón la redundancia. Es lo único que hacemos. El pastor o el maestro de escuela dominical simplemente está diciendo, está sirviendo como un vocero de lo que Dios ha ordenado en su palabra. Y lo que dijo en el versículo 2 del capítulo 11, lo repite el versículo 39. Estos hermanos del Antiguo Testamento que vieron por fe recibieron buen testimonio de parte de Dios, ni siquiera los hombres, de parte de Dios. Entonces, al final de esta enseñanza, basada en Habacuc 2:4, el autor nos quiere mostrar dos cosas. Primero, que la verdadera fe conquista, ya hablamos de ello, o estamos hablando de ello, y que la verdadera fe persevera hasta el final. Esa es la pregunta que mucha gente dice, pero es que yo un día lo vi en la iglesia. Hermano, a la iglesia va cualquiera. La evidencia de la verdadera fe es la perseverancia. Que el día que usted muera pueda decir, esa persona hasta su último día dio evidencia de que su fe era verdadera. De la primera parte que estudiamos la semana pasada, dijimos que el autor había agrupado esta sección en tres grupos, ¿no? Habló de los jueces, de los reyes y de los profetas. Y dentro de los logros que estos hicieron, también podemos decir que los agrupó en tres grupos. Porque el primer grupo incluye los logros de aquellos que conquistaron reinos, que hicieron justicia y alcanzaron promesas. El segundo grupo que él menciona habla de que taparon bocas de leones, apagaron juegos impetuosos y escaparon a filo de espada. Y el tercer grupo, que fue el que vimos la semana pasada, que estaba relacionado con los jueces, habla de aquellos que sacaron fuerzas en la debilidad, que se fortalecieron en medio de la batalla y que pusieron en fuga a ejércitos de los enemigos. Esto nos habla de lo que hizo Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Todos ellos vivieron en tiempos donde el pueblo de Israel, estos jueces, se habían apartado de Dios. Dice la palabra, en Jueces constantemente leemos que dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios mandaba una cosa, ellos hacían todo lo contrario. No vivían por fe, sino que vivían por vista. Por eso Dios los entregaba a los enemigos constantemente. Y aunque todos estos jueces mostraron pecados, porque pecaron algunos de ellos, algo que los distinguió a todos ellos era que confiaban en Dios y que su fe los llevó a perseverar hasta el final. Y ese fue el punto que tratamos de enfatizar. Hoy vamos a tocar el segundo grupo, o el segundo, o el subgrupo que encontramos allí, y es que vamos a hablar de los reyes y de los profetas. También se nos dice que a través de ellos conquistaron por medio de la fe. Y el primero que vamos a mencionar, vamos a mirar primero los reyes o el rey, y luego vamos a mirar los profetas. El primero que menciona el autor de Hebreos es el gran rey David. Si pudiéramos poner un subtítulo a David, podría ser David, la fe que vence gigantes y espera promesas. Y aunque lo voy a decir al final, lo digo ahorita mejor de una vez. Yo no le voy a decir a usted que usted es David y que usted tiene gigantes y que tiene que derrotar. Creo que esa no es la enseñanza. Es más, esa no es la enseñanza de David. Que tú eres David y ahora tienes que derribar tu Goliat. No. Ni que ve y busca 5 piedritas y empieza a tirarlas y 5 piedras significa eso. No. Creo que no es el punto. Lo aclaro por si alguien está pensando eso. La fe que vence gigantes y espera promesas. David fue un hombre especial, como dijo el profeta Samuel sobre él, lo definió como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo cual implicaba que era un hombre que amaba a Dios profundamente, que aunque cometió pecados graves, porque cometió pecados graves, su vida se caracterizó por vivir por fe y por amar a Dios. Así que ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no significa de que tú no se vas a equivocar, significa de que tu corazón va a estar enfocado en hacer lo que Dios pide de ti. La historia de David comienza en 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos a tratar de resumirla lo más que se pueda, porque si quisiéramos hablar la vida de David, tendríamos que hacer ya una serie, unos sermones biográficos sobre David. Dios ya había rechazado a Samuel como rey de Israel. Entonces le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí en Belén, porque allí había de elegir a alguien que sería el nuevo rey. La historia lo dice que fue a la casa de Isaí y empezaron a pasar uno por uno todos sus hijos, porque iban a ungir para rey, hasta que Samuel encontrara elegido. Pasaron todos y trajeron al último, al joven David, un muchacho que estaba criando ovejas. Nadie daba nada por él porque cuando hicieron el anuncio lo dejaron por ahí donde estaba. Y cuando David llega, Dios le dice a Samuel: este es, úngelo como rey. Ese día el Espíritu de Dios vino sobre David para ser el rey de Israel. Y dicho de paso, no salió corriendo a decir: ahora soy el rey, ya estoy listo para reinar. No, Dios lo llevó a preparar para poder ejercer su reinado. Es decir, cuando Dios nos llama, Dios primero nos prepara. Hay muchas historias que podríamos usar como ejemplo para mostrar la fe de David. Pero probablemente quizás la que quizás usted tenga en mente y la que mejor nos se aplica para lo que estamos hablando es su enfrentamiento contra Goliat. Esa historia está en 1 Samuel capítulo 17, no la vamos a leer toda, pero sí vamos a ir leyendo algunos versículos para tratar de explicar lo que quiero explicar esta mañana.
el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos y entre ellos había un soldado llamado Goliat que medía más o menos o más de 2 metros de altura y todos los israelitas pues le tenían miedo. Cada día este gigante o este hombre alto llegaba a burlarse del pueblo de Dios y llegaba a retar al pueblo de Dios y decía, a ver, ¿quién se atreve a pelear conmigo? Es más, no necesitamos hacer más guerra, solo peleen conmigo y el que gane, pues listo, ganó. Y ni siquiera el rey, que era el encargado, el comandante jefe de los ejércitos, se atrevía a acercarse a pelear contra él. David era un chico muy joven. Su padre le dijo, bueno, ni a la guerra iba. Lo enviaron a llevar, diríamos los hispanos, el lonche. Lo mandaron a llevar el almuerzo o la comida a los hermanos a la batalla. Él llega a llevar la comida y escucha lo que está pasando. Escucha a Goliat burlándose del pueblo de Israel y a todo Israel escondido diciendo, pues aquí no peleamos. Entonces él preguntó, 1 Samuel versículo 28, miren lo que él pregunta. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio a Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Miren lo que está diciendo él ahí. Él no está diciendo ahí quién es este incircunciso que está provocando al pueblo, sino que está diciendo que provoque a los escuadrones del Dios viviente. No lo vio como un enemigo del pueblo, sino como un enemigo de Dios. Y cuando David va y habla con el rey Saúl, él le dice, rey, yo voy a ir a pelear con él. Para el rey eso era locura. Usted conoce la historia y si no la conoce, pues tendrá que leerla. No le pudieron ni siquiera poner la armadura porque le quedaban grandes. Pero bueno, ya lo dejo para que usted vaya y haga su estudio personal. Para ellos era una locura que este joven fuera a enfrentar a semejante hombre tan grande. Y no solamente era un hombre alto, sino que era un experto en guerra. ¿Y cuál es la profesión de David? Cuidador de ovejas. Pero David le explica cómo yo cuidaba las ovejas, le dice. Y él dice, y Dios me usó para derribar leones y osos. Y le dice, ¿cómo no me va a librar a mí de este gigante? Ahora, ¿por qué David hablaba con tal seguridad? Porque David no confiaba en su fuerza, sino que confiaba en el Dios que estaba detrás de él. Por eso le dijo, así como Dios me libró, me va a librar ahora. Él no, y no usó armadura, como ya lo mencioné. Tampoco usó espada. Agarró una honda o una especie de cauchera, para los que no conocen lo que es una honda, 5 piedritas y se fue. ¿Este es el buen momento para decirle qué significa cada piedrita? No, no es un buen momento. Dice el versículo 45, primera de Samuel 17, 45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Y aunque él tenía sus 5 piedritas, mire lo que dice. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no habló de sus piedritas. Dice, yo vengo a ti en representación o en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios a quien tú has provocado. Es decir, Goliat, tú no estás peleando contra estos hombres, estás queriendo pelear contra Dios. Es lo mismo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo, ¿yo a qué horas te he perseguido? Estás persiguiendo a mi iglesia, y perseguir a mi iglesia es perseguirme a mí.
David sabía que la victoria, que la batalla no era de él, sino que la batalla era ¿de quién? Del Señor. Él sabía que no era por fuerza, sino que era por fe. Y sí, él lanzó la piedra. Pero ¿quién iba a pensar que humanamente iba a ser posible que esa piedrita lo fuera a matar? Es que no fue la piedra en sí. Fue el poder de Dios. Y cuando lo derriba, agarra su espada, la misma espada de él, le mochó la cabeza. Todo el ejército fue animado por la victoria que Dios trajo a través de David. Así que fue por fe que David alcanzó esas promesas y que Dios lo usó para traer la victoria al pueblo. Y David vivió por fe. David peleó por fe. Y más adelante podríamos decir, David reinó por fe, aunque hubo momentos en los cuales pecó. Y están registrados en la Escritura por propósitos específicos, que otro día podríamos hablar de ellos. Él no era perfecto, pero a pesar de sus pecados y de sus imperfecciones, regresó a Dios con un corazón humilde y confiando en que Dios podía obrar, Dios podía perdonar. Y esto es importante para hoy, estimado hermano que me está escuchando y amigo. Y esto que voy a decir, no quiero que usted lo use como una excusa. La vida de fe no es una vida sin errores o sin caídas. Es una vida que confía en Dios, es una vida que se levanta cuando me he tropezado. Sí, pequé, pues volviendo a David, entonces David pecó. Y por la Escritura sabemos que hubo un tiempo que trató de esconder su pecado. Pero cuando fue confrontado con su pecado, ¿qué hizo? Se excusó, se cuestionó y le dijo al profeta, al profeta Natán, ¿no toques al ungido? No, se arrepintió. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios. Se arrepintió, se levantó y siguió creyendo las promesas de Dios. Así que vivir por fe no significa que somos fuertes en nosotros mismos. Significa que confiamos en el poder de Dios. Y así como David escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios, tú y yo somos llamados a escuchar la palabra de Dios, a creer en la palabra de Dios y caminar por fe en la palabra de Dios. Pastor, ¿qué significa caminar por fe en la palabra de Dios? Significa de que vas a caminar creyendo y haciendo todo lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de las personas del mundo o los impíos. Y tú que todavía no has creído en el Señor Jesucristo, te digo con amor, Dios todavía ofrece perdón. Estamos en el tiempo de la gracia. Todavía hay perdón para tu vida si vienes a Él en fe y en arrepentimiento. Así como David fue usado por fe para salvar al pueblo de Israel, Jesucristo, si tú crees en Él, te puede salvar por fe. Ven a Él, estimado amigo. Cree en Él y encontrarás salvación. El segundo ejemplo, o el segundo hombre que nos menciona en la lista en Hebreos, es Samuel. Y si pudiéramos ponerle un subtítulo a Samuel, pues sería Samuel, fe que escucha, obedece y guía. Samuel, al igual que David, tampoco necesita mucha presentación. Ahora, sí es interesante que Samuel sea mencionado junto a David como si fuera un rey, aunque él no fue rey. Sí sabemos que cumplió un papel importante en el pueblo de Dios como líder espiritual en una época donde no había rey. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Vemos que, no tiene que buscarlo, vemos que Samuel juzgó al pueblo de Israel en Mizpa. Podemos también mirar que Samuel fue quizás alguno de los últimos, si lo podemos mirar de cierta perspectiva, jueces de la historia del pueblo de Israel. Además,
Samuel fue como que aquel que preparó el camino para que empezaran los reyes de Israel. O sea que fue como esa transición, ¿no? De juez, profeta y camino a rey, si me permite decirlo de esta manera. Cuando ya estaba viejo Samuel, sus hijos comenzaron a ocupar lugar como los jueces, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta. Eran corruptos. Entonces los ancianos de Israel se enojaron, le dijeron: Samuel, es más, en el capítulo 8, versículo 5, le dijeron: ¿sabe qué? Queremos un rey como todas las naciones. Así como las naciones tienen un rey, pues nosotros también queremos un rey. Samuel se llenó de tristeza y en el versículo 7 le dice algo, o hablando con Dios dice: oye la voz del pueblo en todo lo que digan, escuche, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Antes de que Israel tuviera rey, ellos tenían algo que se conoce en la teología como una teocracia, es decir, que su rey era Dios. Y Dios le está diciendo a Samuel aquí: Samuel, no te pongas tristes, porque en realidad no es a ti el que te están desechando, es a mí. Queremos ser tratados como son tratados los demás pueblos. Bueno, pero antes de que Samuel llegara o convertirse en líder, había otro encargado. ¿Usted recuerda quién era? Antes de Samuel, el sacerdote, ¿cuál era? Elí. Elí no fue fiel, también sabemos. Sus hijos eran malvados, hacían todo tipo de pecado. Y el problema era que Elí no le decía nada. Fue en ese contexto que Dios respondió la oración de la mamá de Samuel, de Ana, una mujer que era estéril y que no podía tener hijos y que Penina pues, le hacía la vida imposible. En ese contexto nace Samuel y Ana, en gratitud, hace algo interesante, y es que dedicó su hijo al servicio del Señor desde pequeño. O sea, lo llevó y le dijo: Elí, mira que mi hijo se va a dedicar al servicio del Señor. Qué bonito. Fue llevado allí siendo todavía niño. Él escuchó la voz por primera vez, le escuchó la voz de Dios por primera vez. Y su mensaje, cuando Dios habló a su vida, fue claro y fue fuerte. ¿Cuál fue el mensaje? Le dijo: voy a traer juicio sobre Elí y sobre su casa. Desde esos momentos comenzamos a ver que Samuel comenzó a crecer en fe. La Biblia dice, por ejemplo, en Samuel capítulo 3, versículo 19 al 21, no lo vamos a leer, sino que es un resumen, que Samuel creyó y él estaba con él, y el Señor estaba con él, y Dios le revelaba, y Samuel creía y obedecía su palabra. Lo que Dios le revelaba, Samuel lo creía y Samuel lo obedecía. Por eso Hebreo dice que por la fe de Samuel se conquistaron reinos. ¿Cómo lo hizo? ¿Con ejércitos? No, ni con ejércitos, ni con poder, sino guiando al pueblo de Dios a obedecer a Dios. En ese contexto, los filisteos atacaron a Israel. Y ahora sí quiero que vaya al versículo, capítulo 7, versículo 13 de 1 Samuel. Los filisteos atacan a Israel y Dios le da la victoria. Miren lo que dice el texto. Y así fueron sometidos los filisteos, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. La mano de Dios. O sea que mientras Samuel estaba allí como representante de Dios, Dios lo usaba para traer victoria. ¿Por qué?
Porque Samuel confió en Dios. Y porque Samuel obedeció su palabra. Nosotros muchas veces hablamos de confiar en Dios, muchas veces hablamos de creer en Dios, pero ¿qué tanto nos cuesta obedecer lo que Dios pide de nosotros? Fue por la fe que Samuel llamó al pueblo a dejar los ídolos y volverse al Dios verdadero. Fue por la fe que Samuel hizo lo recto delante del Señor y trajo justicia espiritual a Israel. Él dirigía al pueblo de Dios en justicia. También edificó un altar al Señor y lo hizo todo por fe. Y por la fe fue que Samuel recibió una promesa de parte de Dios de ver al verdadero rey que Dios había escogido. Vaya a 1 Samuel 16:1. Porque cuando Dios rechaza a Samuel, mientras usted lo busca, a Saúl, perdón, por la desobediencia, Samuel se pone triste y tal vez pensó, ¿qué va a pasar ahora con Israel? Pero mira la respuesta de Dios. Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí de Belén, porque he escogido a uno de sus hijos para que sea rey. Samuel aún con su dolor pues se levantó y ¿qué hizo? Obedeció. Corriendo el riesgo de que si el rey se enteraba de que iba a ungir a otro rey, ¿qué podía pasar? Pero por fe se levantó y obedeció. Hermanos, la fe nos lleva a obedecer a Dios, su palabra, cuando a veces se ponga en riesgo aún nuestra propia vida. Pero como aquí quizás nuestra vida no está mucho en juego, voy a quizás poner un ejemplo un poco más terrenal para nosotros, donde sí somos expuestos muchas veces a eso. Hermano, la fe, la verdadera fe, muchas veces nos lleva a tomar decisiones por Dios, aunque muchas veces lo que piensen los demás de nosotros esté en juego. Porque eso sí muchas veces nos preocupa. ¿Qué va a decir la gente de mí? Si yo uso el ejemplo de matar, muchos diremos, amén, pastor, sí. Porque aquí ¿quién nos está persiguiendo? ¿Quién nos está obligando a matar? Nadie. Pero cuando está en juego, ¿y qué van a decir de mí? Si hago eso, si obedezco lo que Dios pida, es que ¿qué me van a decir? No, yo tengo que cuidar lo que piensa la gente de mí. Cuando actuamos por fe, lo último que estamos pensando es en qué va a pensar la gente de mí. Lo que estoy pensando es cómo puedo honrar a Dios. Esa es la verdadera fe. Así eso implique que se burlen, que me miren feo, que me digan lo que me digan loco, lo que sea. Pero mi anhelo es pensar en cómo esta acción va a llevar a que el nombre de mi Dios sea exaltado. El tercer grupo que encontramos o que menciona el autor de Hebreos es los profetas. Y dice de los profetas que ellos también vencieron por la fe. Miren lo que dice el versículo 33 y 34 de una forma, bueno, leámoslo pues, entonces lo iba a la parte resumida mejor. Porque dice, por fe taparon bocas de leones, apagaron juegos impetuosos y evitaron filo de espada. Aunque Sansón y David se nos dice que enfrentaron leones, yo creo que el autor aquí, o al parecer el autor aquí, se está refiriendo a otra historia de otro profeta que también tapó boca de leones. ¿Alguien podrá acordarse quién fue? Daniel.
Y lo digo porque simplemente por lo que está describiendo, el autor ya ha cambiado de grupo, así que no está hablando ni de Sansón ni de David, está hablando lo más seguro que del profeta Daniel. Y si pudiéramos usar un subtítulo para Daniel, en este caso sería Daniel, el profeta que permaneció fiel a Dios. Y la historia de Daniel, en el libro de Daniel, perdón la redundancia, es tremenda esa historia. En el tiempo del rey Darío, lo había puesto Daniel como uno de los terceros gobernantes de todo el reino. O sea, Daniel, para cortarle la historia, llegó como esclavo y ahora en ese momento era uno de los terceros al mando. Daniel se caracterizó que aunque estaba en un mundo pagano, se caracterizó porque siempre fue un hombre recto y fiel. ¿Puedes trabajar en medio de gente pagana y ser un hombre o una mujer recta y fiel? La respuesta es sí se puede. Entonces sus compañeros de trabajo o de gobierno trataban de acusarlo de todas las maneras posibles, pero nunca encontraban un error. Porque él había entendido lo que dice Colosenses, que todo lo que se haga, hágalo como si fuera para el Señor. El hombre era tan fiel, tan recto, que no encontraron nada para acusarlo. Nada. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Alguien sabe la historia? Tuvieron que inventarse algo donde sabían que iba a fallar. Convencieron al rey y le dijeron, mira rey, vamos a levantar una estatua. Y todo firmaron una ley que prohibía orar a cualquier Dios que no fuera el Dios de ellos. Y dijeron, aquí lo atrapamos. Y el castigo, dijeron, era el que desobedeciera que fuera lanzado al foso de los leones. Cuando Daniel supo la ley, ¿qué dijo? Pues bueno, ya no voy a orar más, porque primero está mi vida. Aquí sí, fallé, Señor. Y como el Señor es tan bueno, Señor, tú entenderás, porque pues tengo que salvar mi vida. No, dice la escritura que Daniel no cambió su rutina o su vida espiritual. Todo lo contrario, se fue a su casa, abrió las ventanas como siempre lo hacía y dijo, voy a seguir orando a mi Dios las 3 veces al día como lo tenía por costumbre. Y cuando hablo las 3 veces al día no significa que era cuando desayunaba, cuando almorzaba y cuando comía. No, él tenía un patrón de intimidad donde él buscaba estar a solas con Dios. Iba y oraba a solas con Dios. Es la única forma en que lo podían atrapar. Y cuando su vida estuvo en peligro, no cesó de seguir en intimidad con Dios. Cuando sus enemigos lo vieron, pues lo primero que hicieron fue acusarlo. Llamaron al rey Darío y le dijeron, mírenlo, ahí está Darío. Y como tú firmaste, entonces lo tienes que echar al foso. La Biblia dice que Darío, con dolor en el corazón, tuvo que enviarlo. Pero antes de enviarlo le dice algo importante. Daniel capítulo 6 versículo 16. Mire que antes de lanzarlo el rey le dice lo siguiente: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Ahora, mire que aquí hay cosas interesantes. Él dice, el Dios tuyo, o sea, no es mío, es el tuyo, a quien tú de vez en cuando sirves, al quien tú cuando estás en problemas sirves, a quien tú cuando no estás cansado sirves,
a quien tú cuando estás desocupado sirves, ¿cierto? Continuamente sirves. Bueno, Daniel, no era un desocupado. Daniel era un hombre ocupado. Pero Daniel había entendido que la ocupación no es una excusa para decirle a Dios, Dios, ahora no puedo servirte. Y ya llevaba tiempo allí, al que tú continuamente sirves. O sea, le está sirviendo, pero es que él trabajaba para Darío, sí, pero él había entendido que todo lo que hacía era para Dios. O sea que hacía bien su trabajo políticamente en lo que tenía que hacer, dice, y luego añade, Él te librará. Hermanos, cuando nosotros vivimos fielmente a Dios y le servimos constantemente a Dios, llueve, truene, relampaguee, se convierte en un testimonio a los de afuera. Así que Daniel fue arrojado al foso de los leones, se selló la puerta para que no se pudiera salir de allí. Y el rey, dice la escritura, que pasó toda la noche sin dormir, preocupado por él, mientras sus enemigos, me imagino, que hicieron un festín. La Biblia no lo dice, eso lo dice Dixon Klinger en su engañoso corazón. Me imagino que fueron a celebrar contentos, por fin nos quitamos a este problema de encima. Porque tener a alguien que vive la palabra de Dios con fidelidad a tu lado y tú eres impío, eso es un problema para ti. A la mañana siguiente sale corriendo al foso de los leones el rey y llamó: Daniel, 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 ¿estás allí? Y contesta en el versículo 22 del capítulo 6. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios cerró la boca de los leones. Que nadie vaya a pensar, por favor, que fue que es que alimentaron los leones antes. No. A los leones no los alimentaron. Esos leones los tenían ahí con ese propósito y los echaban con gente para que se los devoraran. No le busque otra explicación, porque buscar cualquier otra explicación es salirnos de la escritura. Aquí claramente dice que Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. ¿Por qué? Dice. Y aquí dice, porque ante él fui hallado inocente. Esa es la palabra que nosotros usamos mucho, justificado. Y luego le recuerda, y tú sabes, rey, también que yo no he hecho nada malo. Que tú me echaste porque ya les creíste el cuento a los otros. Daniel confió en el Dios. Su fe lo llevó a confiar en Dios. Y la fe de Abraham, de Abraham también, pero la de Daniel fue una fe constante, una fe firme, una fe obediente. Mis amados hermanos, la fe del creyente no es hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No, la fe del creyente tiene que ser constante, tiene que ser firme y tiene que ser obediente y tiene que manifestarse en actos visibles. Ese cuento de que Dios conoce mi corazón, amén, solo Él, porque nadie más lo conoce. Pero esa fe tuya y mía tenemos que evidenciarla en nuestro estilo de vida. Y por la fe, Daniel prefirió el peligro antes que dejar de orar al Dios verdadero. ¿Usted cree que es que él no sabía que el que orara lo iban a echar, orar otros días lo iban a echar? Él sabía. Porque sus enemigos se encargaron de proclamar eso por todo lado. Él sabía, con conocimiento de causa, fue y siguió orando. Así que la fe
en Dios no solo lo libró de un peligro, sino que dio testimonio al mundo entero por medio del rey Darío. Mire, dos cosas pasaron después de ese evento y se las voy a mencionar rápidamente. Lo primero es que usted puede ver el respaldo de Dios en el versículo 24. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 24 usted puede mirar que Dios ordenó que a todos los que acusaron a Daniel, ¿qué pasó con ellos? Los echaron al foso. Les pasó lo mismo que a Amán. Amán quería colgar a Mardoqueo y lo que preparó para que lo colgaran a Mardoqueo, Amán terminó colgado. Estos quizás pusieron a aguantar a los leones hambre para que se comieran a Daniel y los que terminaron siendo comidos fueron ellos. Amado hermano, cuando usted por fe le cree a Dios, Dios lo va a respaldar. Créale a Dios. Deje el miedo. Ay, es que me van a hacer, que me van a hacer. No piense en lo que le van a hacer. Piense en glorificar a Dios. Daniel no estuvo pensando en qué le iban a hacer. Que le dio miedo, nervios, lo más seguro que tuvo que le dio nervios porque era un ser humano. Pero sabía que detrás de él estaba uno más poderoso. ¿Y sabe qué es lo segundo que pasó? Yo lo llamaría en el versículo 25 al 27, que eso sí lo vamos a leer. Vemos el reconocimiento de la gloria de Dios. Versículo 25, mira lo que dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio será perpetuo hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermano, aquí predicaron el evangelio, un pagano. Aquí está hablando, ¿sabe de quién? ¿De quién? Del gobierno de Cristo. Dice, su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él libra, Él salva, hace señales y maravillas. Un pagano terminó predicando el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el autor de Hebreos? Dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿Y esos quiénes fueron? Posiblemente está refiriendo a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuya historia está en Daniel capítulo 3. También la conocemos. El rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua y ordenó que lo adoraran, y dijo: el que no adore mi estatua, para el horno ardiente, para la paila gigante. Pero estos tres jóvenes obedecieron, y cuando el rey los enfrentó, ellos dieron una de las declaraciones de fe más firmes, valientes y hermosas que leemos en la Escritura. Vaya a Daniel capítulo 3. Bueno, usted lo va a encontrar, versículos 17 y 18, pero yo la voy a resumir. Hermano, es una de las declaraciones de fe más tremendas que usted encuentra en la Escritura. Y ellos le dijeron al rey, a Nabucodonosor, tengo la sensación de que siempre lo pronuncio mal, pero bueno, usted entiende de quién estamos hablando. Dice, nuestro Señor nos librará del horno. Pero si no lo hace, igual no adoraremos tus dioses. Wow. Qué declaración de fe más valiente. Nuestro Dios nos va a librar. Esa es la primera, nuestro Dios nos va a librar.
O sea, estamos convencidos que Dios va a hacer algo. ¿Qué? No sabemos, pero Él nos va a librar. Pero, dado el caso que no nos libre, ni así nos vamos a adorar delante de nuestro Dios. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, mis amados hermanos, nuestra fe a Dios no depende de lo que Dios nos pueda dar. No depende del problema que Dios nos pueda sacar. Nos saque o no nos saque. Nos vaya bien o nos vaya mal. Estemos enfermos, estemos saludables o lo que sea. No nos inclinamos a otros dioses porque solo hay un Dios verdadero. Y Él va a hacer la obra. Hermano, cuando el rey escuchó eso, pues se pegó la enojada del siglo y dice que mandó a calentar el horno más de lo normal, al punto que el solo acercarse, los que lo estaban tirando ya se estaban quemando y muriendo. Imagínense. Era tan intenso el fuego, pero para la sorpresa de él, vio a estos caminando allá tranquilos y más, vio a otro. Dice, ya no son tres, no echamos tres, hay cuatro. ¿Qué es lo que está pasando? Dios estaba con su pueblo o con sus siervos en medio del horno de fuego. Y dice la palabra que cuando salieron ni a humo. Miren la descripción y Dios lo deja ahí con un propósito. Dice ni a humo, porque todos los que hemos jugado con candela sabemos que cuando uno sale de ahí, sale uno oliendo a humo. Me acordé de un chiste de eso, pero mejor sigamos aquí. No dejemos que el engañoso corazón nos desvíe. Ni un cabello se quemó. ¿Por qué? Y usted dirá, porque Dios los guardó, sí. Pero ¿sabe por qué? Porque creyeron. Porque confiaron. Porque obedecieron. Aunque eso les hubiera costado su propia vida. Y otra cosa que tenemos que añadir, que siempre cuando mencionamos esto lo digo, perdóneme, a mí no me molesta repetirlo y a usted no le hace daño escucharlo. Iglesia, muchas veces vamos a pasar por momentos de dificultad. Yo no le voy a prometer a usted, mire hermano, créale a Dios, tenga fe en Dios y le prometo que nada le va a pasar, porque entonces estaría predicando un evangelio diferente a este. Vas a pasar momentos de dificultad, vas a tener problemas matrimoniales, vas a tener problemas de salud, vas a tener problemas en el trabajo, vas a tener una cantidad de cosas como le pasa al mundo, muchas cosas nos van a pasar a nosotros también. Pero Dios nos va a guardar. Eso hablándoles de la perspectiva de cosas que les pasan a todos. Pero muchas veces nosotros nos da miedo decir, bueno, Señor, es que si yo digo que soy cristiano, me va a pasar tal cosa. Bueno, si por causa de Cristo vamos a ser vituperados, maltratados, muchas cosas, muchas veces va a ser necesario. Pero Dios va a estar allí. Dice que eran 3 y había 4. Dios, su presencia estaba con ellos. Y usó su testimonio para la gloria de Cristo. Hermano, no tenga temor. No tenga temor. Y lo último que él menciona, el pasaje es, por la fe, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Está diciendo, bueno, ¿y eso qué contiene? ¿Eso qué es? Ahora, si le añadimos la fe, podría sonar de la siguiente manera. Por la fe, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Yo creo que el énfasis aquí no está en las mujeres, sino también en la fe de los profetas, por los medios de los cuales Dios hizo estas maravillas. Aquí tenemos que ir a los profetas, ¿no? ¿Qué mujer está hablando? Bueno, para hacer a eso, la primera que nos viene a la historia es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Usted recordará la historia. Primera de Reyes, capítulo 17. Dios envió a un profeta a una ciudad llamada Sarepta, donde una mujer debía alimentarle. Ella lo recibió, ella lo cuidó, pero un día, ¿qué pasó con su hijo? Se enfermó y se murió.
La mujer estaba angustiada y pensó que era que Dios la estaba castigando. La mujer llama al profeta. El profeta Elías viene, toma al niño en sus brazos, lo llevó al cuarto. Y Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21, dice que él oró: Señor, Dios mío, haz que el alma de este niño, haz que vuelva el alma de este niño. Dios escuchó la oración, el niño se levantó y Elías lo entregó a su madre. Y mire lo que ella dice en el versículo 24. Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Por la fe del profeta, esta mujer recibió a su hijo de vuelta a la vida. El otro ejemplo que encontramos es el ejemplo de Eliseo y la mujer sunamita. Algo parecido pareció allí con ellos en 2 Reyes capítulo 2, capítulo 4. El profeta conoció esta familia, una mujer, sus hijos, su esposo ya anciano, recibieron al profeta en su casa y Dios le demandó que Dios le dio una promesa de que tendrían un hijo, y así fue. Pero entonces un día nació el niño, el papá estaba en el campo, el niño enfermó y el niño se murió. Otra vez. La madre, llena de fe, busca al profeta Eliseo y él vino con ella. Y el profeta oró por el niño. ¿Y qué pasó? El niño volvió a la vida. Yo creo que son los ejemplos que el autor está resaltando. Ahora la pregunta es: ¿qué debían aprender estos hermanos en Roma a través de estos ejemplos que él está mencionando? Ellos deben aprender que en vez de retroceder, como algunos que estaban retrocediendo por temor a lo que estaban pasando, ellos deberían vivir por fe como lo hizo David, confiando en las promesas de Dios. Aunque estén en unas situaciones que parezcan difíciles de poder sortear o de poder vencer. Él les dice: por difícil que esté la situación por la cual están pasando ahora, no retrocedan. No vuelvan al judaísmo, sigan en Jesucristo, porque Él es el único Salvador, Él es el único mediador, Él es el único que los puede sostener. Sigan el ejemplo de ellos, que prefirieron morir antes que negar a Dios. Y Dios lo respaldó. Hermano, y al igual que ellos, nosotros hoy debemos mirar atrás a estos testimonios. Debemos mirar a estos testimonios del Antiguo Testamento de hombres y mujeres que vivieron por fe. Hoy podemos mirar también al Nuevo Testamento. Algunos fueron librados de la muerte, otros no fueron librados de la muerte. Pero lo importante es que ellos perseveraron, se mantuvieron firmes. Prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Creo que esas fueron las declaraciones de los apóstoles. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso dice la palabra que el justo, es decir, tú y yo, vivimos por fe, no por vista. 3 cosas que aprendemos o que podemos aplicar a usted y yo el día de hoy. Como cristianos estamos llamados a vivir por fe, sin importar lo que estemos enfrentando. Las circunstancias son difíciles, sí, vive por fe. ¿Qué es vivir por fe, pastor? Creyendo y obedeciendo lo que Dios pide de nosotros en su palabra. Eso es. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Segundo, hermano, debemos entender bien las Escrituras. Debemos entender bien las Escrituras. Estos hombres que hemos estudiado hasta ahora no eran perfectos. Todos ellos fallaron: Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David. Todos fallaron. Pero la lección no se encuentra ahora en escudarnos en que ellos pecaron o cómo ellos pecaron, sino que a pesar de sus fallas ellos tuvieron fe verdadera. Por eso quedan registrados.
Fue una fe que sincera, que caminó con ellos hasta el final de sus vidas. Tú y yo también podemos hacerlo. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo? Y lo tercero que debemos entender, mis hermanos, es que recordar que la Biblia no se trata de nosotros. Vivimos en una cultura donde está centrada en el yo, en el humanismo que llamamos muchas veces, donde el centro de todo es el humano, donde el centro es que tú te sientas bien, que tú te sientas bien, que yo me sienta bien, que me satisfagan a mí, que todo lo que se haga a mí me guste, a mí me agrade. No, hermano. Cuando leemos esta Biblia, esta historia muchas veces la leemos como si se tratara de nosotros. Tú eres ese David. Tú puedes vencer a tu Goliat. De pronto tu jefe es tu Goliat. Derriba a tu Goliat y todo ese poco de cosas, ¿no? Tú eres Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela. Entrégalo todo, siémbralo para el Señor. Ve, perdón, eso no. Y cosas así. No, perdón, un momento, pueblo. Eso es un error. La Biblia no se trata de nosotros. Los héroes no somos nosotros. La Biblia dice que se trata de ¿quién? De Cristo. El protagonista es Cristo. Cristo es mejor que Abel, cuya sangre hablaba. Cristo es mejor, porque Cristo es el verdadero Isaac, que fue entregado por el Padre. Cristo es mejor que Sansón, porque él venció a sus enemigos. Cristo es mejor que David, porque él venció al pecado en la cruz. Hermano, todos los personajes de la Escritura apuntan a Cristo. El centro de la Escritura es Cristo. El centro de la Escritura no es un pastor. El centro de la Escritura no es una iglesia local en particular. El centro es Cristo. Y si no vemos a Cristo, estamos perdiendo el centro del Evangelio. No podemos entrar en el legalismo. El centro es Cristo. Todo lo demás es puro cuento, fábulas. Y si Cristo ya lo hizo todo por mí, nuestra respuesta es vivir por fe. Eso es lo que enseña Corintios. Y estimado amigo, tú que no tienes a Cristo, David, Samuel, los profetas no eran hombres perfectos, pero aprendieron a vivir por fe. Confiaron en Dios, obedecieron a Dios, le creyeron a Dios. Quizás tú has estado cerca de esta congregación o de otras congregaciones y has escuchado hablar de Cristo en varias ocasiones, pero todavía no has creído. Sigues esperando a ver qué va a pasar. Yo te llamo, te digo hoy, ven al arrepentimiento, ven a Cristo en fe y en arrepentimiento, porque mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo, pide perdón por tus pecados. Aún es tiempo de salvarte. Sin Cristo, estimado amigo, no hay salvación. Solo en Él hay libertad de pecados. Solo en Él hay perdón. La Biblia dice, conoceréis la verdad es Cristo, y seréis verdaderamente libres. Ahora, si no estás en Cristo, eres esclavo del pecado. Eres esclavo de tus deseos. En Cristo encontrarás verdadera salvación. No te engañes. Tú no puedes hacer nada por ti mismo para alcanzar a Dios. Nada para alcanzar el cielo. David no podía derrotar a Goliat, pero él dijo, yo vengo en el nombre de Jesucristo, o el Dios de Israel. Hoy Dios te llama al arrepentimiento, amigo. Hoy te llama a reconocer tu necesidad de Él. Hoy te llama. Y tú te estarás preguntando, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta bíblica es muy simple. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese creer significa de que hoy en adelante ya no vas a vivir por lo que el mundo dice o por lo que tú piensas que dice o por lo que tus abuelos o tus padres te enseñaron, sino que vas a vivir por lo que enseña la palabra de Dios. Creer significa que has dado un arrepentimiento en tu vida, es decir, que has dado una vuelta de 180 grados. Cambias de dirección.
Estimado amigo, dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino. Amigo, es hoy, no es mañana. Vamos a orar. Dice la Escritura, estimado amigo, en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Si estás convencido que has pecado contra Dios, ahí en tus propias palabras dile, Señor, he pecado contra ti. Pide perdón por tus pecados. Dile, Señor, dame un corazón de arrepentimiento. Quiero creer en ti. Quiero caminar ahora contigo. Para comenzar a disfrutar de esa vida eterna que hay en ti. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por la vida de estos hombres y estas mujeres que encontramos. Señor, que nos sirven como reto. Señor, porque muchos de los que estamos aquí estamos pasando por dificultades, por dudas, como estos ejemplos que miramos. Señor, pero hoy queremos seguir creyendo en ti, de que tú vas a dar la respuesta, de que tú nos vas a fortalecer, de que tú nos vas a dar la victoria. Señor, y como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, y aunque no salgamos de este problema en el que estamos, Señor, seguimos creyendo que tú eres el Dios verdadero y fuerte, que mereces toda la gloria. Señor, aquel que no te ha conocido, haz la obra en su vida, que hoy pueda conocerte, que hoy pueda pedir perdón, para que, como enseña la palabra, pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Señor, yo oro por aquellos que están, Señor, en el patio del atrio, cerca, Señor. Padre, pero que todavía no han dado ese paso de fe. Señor, que todavía tienen dudas en cuanto a la fe. Oh, para que tú traigas claridad a sus vidas. Señor, aquellos que todavía aman al mundo o al sistema del mundo. Señor, que hoy puedan romper definitivamente con el mundo y decir, Señor, ahora realmente creo en ti. Oh Dios, haz la obra. Señor, tu palabra ha sido predicada. Señor, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que tú has dicho a la iglesia. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.